A medianoche Antonio y Fidelia huyeron en silencio de la casa de su hijo. Lo que pasó después los aterrorizó, y ninguno de los que los conocían volvió a mirarlos igual. El aire de la calle les cortaba la cara como un reproche. No llevaban equipaje, ni papeles, ni dinero. Solo el abrigo puesto por encima de la camisa, la verdad clavada en la garganta y la urgencia en los pies. Atrás quedaban las luces tibias del salón, las fotos enmarcadas, la voz de su nuera sirviendo café por la tarde con una sonrisa que ahora les quemaba la memoria. Se arrastraron por el jardín como dos sombras que ya no sabían a quién pertenecían, y se perdieron entre las casas dormidas del barrio, sintiendo que cada ladrido, cada motor podía delatarlos. Todo había comenzado con una conversación que escucharon por accidente, una frase al pasar, una voz que antes les parecía amable. Ella hablaba con calma, con la seguridad de quien miente sin temblar, y dijo palabras que pudieron ser despreciables, o el principio de un plan. Mañana todo estará listo. No quedará nada que nos ate. Esa frase se quedó clavada en los oídos de Antonio como una aguja. Lo que pareció un rumor, se transformó en terror cuando sacaron conclusiones que la certeza hizo reales. Fidelia recordaba las pequeñas cosas. El brillo en los ojos de su nuera cuando hablaba del dinero. La manera en que cambiaba de tema cuando salía la herencia. Las cuentas que parecían siempre no cuadrar. Habían criado a su hijo con manos gastadas por el trabajo y los años. Lo habían visto nacer a su nieto en brazos. Lo recordaban pequeño corriendo por la casa. Nunca imaginaron que ese lazo se volvería una cuerda lista para estrangularlos. Se escondieron hasta el amanecer en una casucha en ruinas que perteneció a la familia hace años. Allí, entre polvo y recuerdos rotos, planearon su siguiente movimiento. No querían desaparecer sin dejar rastro. Eran gente que había vivido con nombre y apellido y que exigía justicia, aunque fuese la suya. Pero sabían que la nuera había tejido una red. Sonrisas en la iglesia, falsas lágrimas ante los vecinos y amigos. Denuncias fingidas por alguna preocupación, que ella supo sembrar con habilidad. Nadie, pensaban, escucharía la palabra traición con la voz de dos ancianos si ella podía presentar la misma historia con lágrimas y pruebas de abandono. Esa tarde, Antonio decidió volver sigilosamente al pueblo. Se mezcló entre la gente que compraba pan y las viejas que sentadas comentaban el clima. Sus manos temblaban detrás de la bolsa del mercado para que nadie notara el temblor de su cuerpo entero. Observó casas, miró ventanas, buscó gestos. Pasó por la casa de su hijo una primera vez y nada. Una segunda, y algo cambió. Un coche desconocido frente al garaje. Dos hombres que entraron y salieron con discreción. La nuera ya no estaba sola. Entró por la puerta trasera bajo el pretexto de que iba a dejar unas cosas, pero su voz, primero firme, vaciló cuando se encontró con la mesa donde ayer había cenado con su familia, y ahora había documentos extendidos y sobres que olían a cuentas recientes. Esas pruebas, sin embargo, desaparecieron apenas se atrevió a mirar. Volvió al refugio con la sensación de que la verdad se le escapaba entre los dedos. Fidelia no pudo dormir. Recordaba el rostro de su hijo cuando arrulló a su propio niño la primera vez. Lo recordaba cubriendo de besos a su nieto. ¿Cómo podía su hijo estar ciego ante la maldad que parecía crecer a su lado? El dolor de aquella duda se le metía en el pecho como una piedra, pero sabía, con la convicción que da la experiencia, que para sacar la verdad debía actuar con inteligencia, no con desesperación. La oportunidad llegó cuando la nuera decidió celebrar una cena familiar para presumir ante el vecindario. Antonio y Fidelia fingieron una visita nocturna de cortesía. No condescendieron a quedarse a cenar, pero entraron a la casa con la excusa de llevar unos postres. Caminaron por la sala que ya no les pertenecía y escucharon la muchedumbre lejana, la voz de su nuera dirigiendo cada gesto, cada escena como quien prepara un teatro. Se escondieron en las sombras del pasillo. Vieron cómo ella exhibía talante, cómo mandaba mensajes que desaparecían después de leídos. Vieron también cómo su hijo reía, confiado, sin percibir que el amor que creía tener no era sino una máscara que ella usaba para salvar su propia apariencia. Aquella noche, entre risas que les resultaban ajenas, lograron grabar una conversación decisiva con un pequeño aparato que llevaran oculto en un bolsillo. No se trató de una confesión directa a la cámara. La verdad se reveló en frases, en chistes frívolos sobre resolver el problema de los abuelos, en nombres de cuentas y lugares, en el modo en que la gente que la rodeaba asentía sin rubor. Era suficiente. Aquella cinta, pensaron, era la llave. Pero la grabación por sí sola no bastaba para cambiar el curso de lo que la nuera había empezado. Ella movía hilos.
denuncias previas, llamadas a conocidos en puestos que podían manipular informes, una red de preocupaciones que convertían a los ancianos en un problema social y no en víctimas. Había sembrado la idea de que Antonio y Fidelia eran viejos que preferían huir a enfrentar la vida, como si abandonar la casa fuese su elección. El pueblo miraba con ojos que juzgaban más a los mayores que a la supuesta víctima. Con la grabación en mano, comenzaron a andar por la línea fina entre denunciar y protegerse. Se acercaron al párroco, un hombre que los conocía desde hacía décadas, y cuyo rostro se tiñó de ira apenas escuchó los fragmentos que Antonio logró reproducir. No fue fácil. Había miedo a represalias, miedo a la manipulación de la nuera, pero el párroco prometió llevar la cinta a quienes no estuvieran bajo la influencia del clan que ella había formado alrededor de su persona. La noticia estalló como una piedra arrojada a un estanque. Hidalgos del pueblo compararon versiones. Vecinos que antes apoyaban a la mujer comenzaron a murmurar. Cuando la policía, forzada por la presión de voces que no podían ignorar y por la evidencia grabada, tuvo que escuchar, la red tejida por la nuera mostró sus costuras. Aparecieron llamadas, contratos falsos, firmas amañadas. La mujer que durante años había ofrecido antes la apariencia de buena madre, de hija ejemplar, daba a conocer su rostro real. Calculador, frío, dispuesto a todo por conservar una ventaja económica. El regreso a la casa familiar no fue el mismo que la huida semanas atrás. Cuando Antonio y Fidelia cruzaron el umbral, la sala les pareció un terreno minado de recuerdos violentados. Las fotos en las paredes continuaban mostrando escenas felices, pero a ellos les importó poco. No buscaban cariño, buscaban cerrar un capítulo y recuperar su nombre. El juicio social fue cruel. Había quien les decía que se habían equivocado, que el drama familiar no se solucionaba así, que habían sido impulsivos. Sin embargo, entre los que los miraban con compasión y los que los acusaban, se alzó también la justicia. El proceso que siguió descubrió complicidades. Gente que, por temor o por conveniencia, apoyó a la nuera. Otros que no sabían y actuaron por costumbre. Pero cuando salieron a la luz las pruebas, los hombres que ella había convocado para arreglar cuentas terminaron siendo piezas en un tablero de acusados. La nuera perdió la sonrisa que antes desplegaba con facilidad. Intentó negar, llorar, acusar a otros. Pero la grabación, esa cinta pequeña que parecía débil, rompió su teatro con la contundencia de la verdad grabada en voz y gestos. Su hijo, destrozado por la revelación, vivió un colapso. Había amado a una mujer que lo había usado como escudo y que, en su ambición, había puesto en riesgo la vida de quienes le dieron todo. No hubo palabras fáciles para curar ese quiebre. Las noches en las que el padre y la madre habían sido sus refugios, ahora se convirtieron en un recuerdo que se leía con los dedos, como quien repasa una herida. Al final, los tribunales dictaminaron lo que muchos esperaban con rabia contenida. La nuera fue encontrada culpable de conspiración y abandono con fines delictivos. Las manos que la ayudaron, cómplices. No fue una victoria que devolviera el tiempo. Antonio y Fidelia recuperaron su nombre, pero no su inocencia. Caminaron por las calles sabiendo que la traición había calado hondo, que la confianza en la sangre no era ya la misma. El pueblo, sin embargo, empezó a mirarlos con respeto diferente, con esa mezcla de piedad y admiración que se reserva a quienes sobrevivieron a lo peor sin rendirse. Los abuelos regresaron a la casa, pero aquel hogar, marcado por el teatro, la impostura y la amenaza, quedó impregnado de un silencio que ya no era el de la paz, sino el de la cautela. Fidelia colgó las fotos otra vez, pero las manos le temblaron cuando volvió a colocarlas. Antonio aprendió a cerrar la puerta con doble llave y a mirar a través del vidrio de la ventana como si previera sombras nuevas. No era la vida que habían imaginado para el resto de sus años, pero era la vida que les quedaba, y la abrazaron con la dureza de quien ya no se deja engañar. Meses después, en una tarde clara, un niño del barrio les dejó una flor en el umbral. Fue un gesto pequeño que les dolió y les alivió a la vez. Fidelia la tomó, la olió y sonrió con la tristeza de quien entiende que el daño no se borra de un soplo, pero que la verdad sí puede vencer la mentira. Antonio, mirando al pueblo que los vio caer y levantarse, sintió el frío del pasado, pero también el peso de algo más cálido, la certeza de que habían hecho lo correcto al no callar. Esa noche, cuando se sentaron a cenar con la luz apagada y la ventana entreabierta, Antonio sostuvo la mano de su esposa y dijo simplemente, «Sobrevivimos». No era triunfo ni alivio total. Era una verdad sencilla, dura como una piedra y suave como la compañía que compartían.
Fidelia apretó su mano, y en el silencio ambos comprendieron que la traición les había quitado mucho, pero no lo más esencial: su memoria, su nombre y la posibilidad de contar lo que les pasó, para que nadie más repitiera la misma lección. Porque aprendieron que el mal a veces tiene rostro cotidiano, que la sangre no garantiza la lealtad y que el amor puede ser usado como arma. Y también aprendieron que la verdad, aunque tarde, tiene la fuerza de desarmar cualquier máscara. La casa volvió a ser un refugio, aunque distinto, y la noche en la que huyeron se quedó grabada como la frontera entre lo que fueron y lo que debieron aprender a ser. Más cautelosos, más sabios, y con la certeza de que nunca más callarían.